Hola, buenos días a todos. En breves momentos vamos a dar inicio a esta actividad. Estamos dando acceso a todos los asistentes. A medida que se vayan incorporando a nuestra sala, los vamos admitiendo. Entonces, yo creo que ya podríamos dar inicio. Buenos días a todos. Les damos las bienvenidas y agradecemos haber aceptado este llamado para estar aquí con nosotros en este evento, el cual hemos titulado Aplicabilidad del arbitraje para resolver controversias comerciales. Este evento es organizado en conjunto por el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje CETCA y la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil SOVEDEM, con el apoyo institucional de la Cámara Venezolana Americana de Comercio e Industria BENANCHAM, la Asociación Venezolana de Arbitraje ABA, el Centro de Investigación y Estudios para Resolución de Controversias CIERC de la Universidad Monte Ávila y la Maestría de Derecho Internacional Privado y Comparado de la Universidad Central de Venezuela. El día de hoy contaremos con interesantes ponencias que girarán en torno al arbitraje y controversias mercantiles. El temario de hoy se desarrollará de la siguiente manera. El arbitraje como medio alternativo y sus bondades, cómo acudir al arbitraje ante el CETCA por Diego Castañino, materias susceptibles de arbitraje y momento para acordar su sometimiento por la doctora Claudia Madrid, aspectos relevantes al momento de suscribir una cláusula arbitral por Nayibe Chacón y estadísticas CETCA sobre materias mercantiles tramitadas por María Alejandra González. Antes de comenzar y para llevar una mejor logística, les pedimos por favor mantener sus micrófonos y cámaras apagados durante todo el evento. Y en caso de tener alguna pregunta, pueden dejarlas en el chat y serán respondidas en la ronda de preguntas que haremos al final. Finalmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @CETCAORG para Instagram y X, y CETCA, Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje en Facebook, LinkedIn y YouTube, @SOVEDEM en X y SOVEDEM-AC en Instagram. SOVEDEM o Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil en YouTube. Ahora bien, pasaré a presentarles a nuestro primer ponente, Diego Castañino. Diego Castañino es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, posee títulos de máster en Derecho de la Empresa, diplomado en Arbitraje Comercial y máster en Negocio Bancario y Agente Financiero de la Universidad de Alcalá en España. Obtuvo el título de especialista en Derecho Mercantil de la Universidad Central de Venezuela, actualmente Legal Director de Centroamérica y el Caribe de PepsiCo en Venezuela. Es profesor de Derecho Mercantil en pre y posgrado en la UCAP y UCB y del Programa de Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monte Ávila. Es miembro de la Asociación Venezolana de Arbitraje, del Club Español Iberoamericano de Arbitraje y miembro fundador de la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil, siendo actualmente su director general. Adelante, Diego. Muchas gracias, Henry. Buenos días a todos y a todas por conectarse a esta hora. La verdad que muy contento de resolver los conflictos que se pueden presentar en la actividad comercial. Y resulta que hay un hecho cierto, y es que la actividad comercial es muy dinámica y que los comerciantes, como ese sujeto especial de estudio por parte de la disciplina jurídica del derecho mercantil, como es tan particular, una de sus grandes características que lo definen es que ellos quieren respuestas rápidas. El comerciante es muy inquieto y no es por capricho. Es que resulta que ese dicho tan conocido por todos de que el tiempo es dinero es cierto. Entonces, el comerciante no puede esperar mucho tiempo para que se resuelva un conflicto. Requiere de medios mucho más ágiles, mucho más flexibles. Y bueno, y así es como va surgiendo los medios alternos de resolución de controversia. Y estos medios aparecen apalancados de un principio fundamental, y es el principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes. Resulta que ustedes habrán escuchado también que el arbitraje es un pacto entre caballeros. Yo siempre agrego también entre damas, por supuesto que hay damas aquí. Entonces, ¿qué significa ese pacto entre caballeros y damas? Bueno, que en el arbitraje nos tenemos que comportar de una manera muy decente. ¿Ok? Aquí no genera valor el estar alegando temas procesales para tratar de postergar situaciones que son inevitables. No, aquí vinimos a dirimir un conflicto.
Entonces, el futuro del arbitraje yo considero que depende de todos, de los usuarios, de las instituciones, de los árbitros, de la academia, de las empresas, y por eso hoy estamos aquí compartiendo estas ideas. Entonces, yo siento que el arbitraje ha venido evolucionando. De hecho, las primeras ideas del arbitraje se remontan, bueno, en la época de la antigua Grecia, del derecho romano, hay referencias en la Biblia, y ustedes van viendo cómo el arbitraje como institución ha seguido con sus bases fundamentales idénticas, pero ha venido evolucionando y adaptándose a las nuevas necesidades del comercio. Aquí, si hablábamos del principio de la libre autonomía de la voluntad de las partes, hay otro muy interesante y es el valor de la buena fe. Entonces aquí nos vamos a comportar siempre regidos por la buena fe. Otra cosa es que el arbitraje tiene una relación de colaboración con el Poder Judicial. No significa que esté en una instancia superior que el otro, sino que colaboran entre sí y ambos forman parte de lo que es el sistema de justicia. No es que el arbitraje forme parte del Poder Judicial. Pero entonces, bueno, con este contexto, tratando de que todos estemos en la misma página, vamos a responder, bueno, ¿cuáles son las bondades? ¿Por qué recomendamos su uso? Adelante con la siguiente lámina. Entonces, les dije que tenía 15 bondades. Vamos a ir muy rápido sobre cada una de ellas. La primera, por qué me gusta utilizar arbitraje para dirimir conflictos comerciales, es por la confidencialidad. Gracias a la confidencialidad que ofrece el arbitraje, podemos proteger información sensible. Recuerden que si vamos a la jurisdicción ordinaria, ese expediente es público. Cualquier persona pudiese tener acceso a él. De tal manera que utilizando el arbitraje, pudiésemos evitar precedentes, pudiésemos evitar que información sensible sea compartida con otras personas. Así que la confidencialidad aquí está garantizada. El expediente en el SETCA solamente podrá tener acceso a ellos los árbitros y las partes, más nadie. Vamos con la siguiente bondad. La celeridad. Ya hablábamos que el comerciante como sujeto peculiar de objeto de estudio del derecho mercantil es bien un sujeto que requiere de soluciones rápidas, es inquieto. Bueno, una de las grandes promesas del arbitraje es la celeridad. ¿Cómo hacemos para ofrecer una opción que sea mucho más rápida para dirimir conflictos? Y esa rapidez viene asociada con otros beneficios que vamos a ir hablando, como es la flexibilidad. Entonces, pero la celeridad, que es hacer las cosas rápidas, no significa que vamos a hacer las cosas mal. Es el tiempo necesario para conseguir una decisión que sea justa. En la vía ordinaria mi experiencia no ha sido la mejor, porque bueno, tarda muchísimo tiempo en obtener una sentencia. En arbitraje tú lo pudieses lograr en cuestión de meses. Vamos con la tercera bondad. La flexibilidad, ¿ve? Como decíamos, el principio rector aquí es la libre autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa esto? Bueno, las partes se van a ir poniendo de acuerdo y van a poder ir diseñando el procedimiento que más se ajuste a sus necesidades, van a ir tomando decisiones sobre la marcha, es mucho más flexible. En cambio, en la jurisdicción ordinaria tenemos que regirnos por un procedimiento que está establecido en el código y de ahí no nos podemos salir, a pesar de que no nos haga mucho sentido. Entonces, en el arbitraje esa rigidez no está, es mucho más flexible, pero eso no lo hace poco serio, ¿ok? Eso lo hace mucho más cercano, aterrizado a la realidad de la situación. Vamos con la cuarta bondad. En el arbitraje nosotros podemos elegir quiénes van a dirimir nuestros conflictos. En la jurisdicción ordinaria, pues se elige en virtud de un sorteo. La posibilidad de poder elegir quién dirimirá tu conflicto está muy asociada a la idea de yo quiero al mejor, al más experto, al que tenga más conocimientos, el que esté más actualizado en estos asuntos. Pero ojo, esto no significa que los jueces no lo sean o que los jueces no tengan una gran experiencia dirimiendo conflictos. O sea, si ponemos a comparar cuántos conflictos ha resuelto un árbitro versus cuántos conflictos ha resuelto un juez, el juez gana, ¿ok? El juez maneja muchos conflictos a diario o semanalmente. A mí no me gusta explicar esta bondad destruyendo la experiencia judicial en lo absoluto. Son dos medios, cada uno tendrá sus bondades. Hoy estamos hablando de las bondades de los árbitros, del arbitraje, y es que podemos elegir un árbitro con unas características específicas, porque ustedes saben muy bien que es imposible que una persona tenga conocimiento en todas las ramas del derecho. El pobre juez le toca, el juez competente en mercantil, civil, tránsito, pues va a tener que saber de todo tipo de conflicto. El árbitro no necesariamente. Tú puedes elegir un árbitro para un conflicto de un contrato de franquicia que sea experto en contrato de franquicia. Y eso no significa, señores, que ese árbitro que usted va a elegir va a decidir conforme a sus intereses. No, no, no. Aquí hay dos principios importantes: la independencia y la imparcialidad de los árbitros. Usted simplemente está eligiendo quién decidirá, pero lo hará conforme a las instrucciones que le demos, si es un arbitraje de derecho, si es un arbitraje de equidad.
La otra bondad es que no tienes que ser abogado. Entonces tú podrás elegir al mejor árbitro para tu caso. La quinta bondad, planificación estratégica empresarial. Esto yo lo vivo mucho en la empresa, ¿no? O sea, cuando yo llego al gerente general, al CFO y les digo, tenemos un conflicto, lo primero que me van a decir es cuánto me cuesta ese conflicto y en cuánto tiempo se va a resolver. En el arbitraje podemos tener muy claro las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, porque el árbitro se compromete a dirimir el conflicto en un tiempo determinado. Si no lo hace, bueno, ahí hay consecuencias que eso es tema para otra charla. Pero además, sabemos a ciencia cierta cuánto nos va a costar los honorarios de los árbitros, cuánto nos va a costar las tasas ante el centro si es un arbitraje institucional. Entonces sabemos cuándo comienza y cuándo termina. Y anticipadamente sabemos los costos y las tarifas. En la jurisdicción ordinaria usted no sabe cuándo va a terminar, ni tampoco cuánto le va a costar en términos de los honorarios de sus abogados, porque la justicia, si bien es gratuita, pero es un poco demorada. Vamos con la sexta. Imparcialidad e independencia, ya nos adelantamos, son dos principios rectores que además lo que genera es confianza en el proceso. Entonces los árbitros tienen un deber de revelación de manera anticipada, apenas se les llame, se les dice, te quiero proponer como árbitro, él tiene que ya levantar la mano y decir, miren, yo tengo una situación con esta otra parte o yo tengo una situación de interés en el conflicto y de esa manera vamos entonces decantando y vamos eligiendo a los más aptos desde el punto de vista de mitigación de conflictos de interés. Entonces, lo que provocamos es evitar que se generen esas causales de recusaciones o de inhibiciones que lo que va a generar es perder tiempo. Vamos con la séptima bondad. Bueno, miren, en el arbitraje existe una fuerza ejecutoria y tiene valor de cosa juzgada los laudos arbitrales que se dictan en el marco del arbitraje. Entonces, en lo mismo que se genera en la sentencia, lo vamos a generar en el arbitraje. ¿Cuál es la diferencia aquí? Bueno, que la ejecución forzosa. En la ejecución forzosa, el árbitro y las partes van a tener que acudir y solicitar el apoyo de la jurisdicción ordinaria en caso de que no haya un cumplimiento voluntario. Entonces, la ejecución forzosa se requiere de la fuerza pública y los únicos que lo pueden activar son los jueces. Esa es la única diferencia. Pero el laudo arbitral tiene otros beneficios. Es inapelable. El único remedio que puede existir en contra de un laudo, desde el punto de vista de la ley modelo, que es la ley con la cual nos inspiramos en nuestra ley de arbitraje comercial, es el recurso de nulidad contra el laudo. Entonces, ¿vamos a tener los mismos efectos que en vía ordinaria? Sí. Diferencia en la ejecución forzosa. Pero este laudo tiene valor de cosa juzgada y es inapelable. Vamos con la octava bondad. La siguiente lámina, por favor. Tiene reconocimiento internacional y fíjense que tenemos la Convención de Nueva York. Esta convención nos permite reconocer los efectos de un laudo en otro país que sea signatario de esta convención. Entonces, a lo mejor en Venezuela esa empresa no tiene bienes contra los cuales pudiésemos ejecutar el laudo, pero a lo mejor en otro país signatario sí lo tiene. Entonces, usted agarra su laudo y ejecuta ese laudo en ese otro país. Es una maravilla, ¿ok? Entonces es una solución muy práctica, muy rápida en términos de lograr satisfacer los efectos de ese laudo. Vamos con la novena bondad. Podemos obtener medidas cautelares en el arbitraje. Eso es una maravilla. Y obtener medidas cautelares siempre te va a garantizar la ejecución del laudo en el futuro. Y de hecho podemos obtener medidas cautelares de manera anticipada. Y el SETCA lo contempla perfectamente y mi experiencia allí ha sido maravillosa. Entonces son respuestas muy rápidas a ese tipo de situaciones. Vamos con la décima. Hablábamos al principio de que aquí hay un pacto entre damas y caballeros y que nos tenemos que comportar de una manera específica. Bien, nos tenemos que portar muy bien. Entonces, este es un efecto de esa conducta que las partes despliegan en el arbitraje. Y es que nos permite conservar las relaciones entre las partes. Porque bueno, en el arbitraje estamos allí porque lo quisimos así. Hemos elegido el arbitraje como medio de resolución de controversia. Entonces, los negocios continúan. Yo he tenido conflictos en arbitraje y en paralelo estoy haciendo otros negocios con mi contraparte. Simplemente que tenemos una dificultad que vamos a superar en el marco de ese arbitraje. Por eso el respeto es fundamental, el no hacer que el otro pierda el tiempo, y eso es una bondad. Conservaremos las relaciones entre las partes. Vamos con la siguiente. Miren,
hay como que una falsa creencia de que el arbitraje es solo para grandes empresas, grandes cuantías, y no es cierto. El arbitraje es útil para todo tipo de conflictos, inclusive para aquellos de menor cuantía. Se establece procedimientos que son llamados expeditos o abreviados, pero también, por supuesto, que sirve para conflictos súper complejos. ¿Ok? Entonces, el arbitraje, en mi experiencia, me ha servido para colocar un poco de orden, de hecho, cesar un poco de violencia que se pueda generar en esa fase de conflicto y nos permite encauzar, pues, a tratar de llegar a un acuerdo o hasta el punto del laudo definitivo. Vamos con la siguiente. Sí, esta es la clásica pregunta. Bueno, pero yo no tengo un acuerdo de arbitraje y mis compañeras más adelante van a hablar de la importancia del acuerdo del arbitraje. Pero es que el acuerdo de arbitraje es la llave que nos permite entrar a este mundo del arbitraje y utilizarlo como medio de resolución de conflicto. No tengo un acuerdo y tengo un conflicto. ¿Podré usar el arbitraje? La respuesta es sencilla. Sí, siempre y cuando la otra parte también tenga ese interés. Entonces usted podrá suscribir un acuerdo de arbitraje post conflicto. ¿Es más difícil? Sí, claro. Es mucho más difícil llegar a acuerdos con una persona cuando estás peleada que cuando estás en esa fase romántica de inicios de conversación y de celebración del contrato. Lo usual entonces es el acuerdo de arbitraje celebrado antes del conflicto, pero es perfectamente posible un acuerdo post-conflicto. Yo lo he tenido y funciona de manera maravillosa. Es difícil, pero no es imposible. Vamos a la siguiente bondad. Otra falsa creencia es que solamente para conflictos de corte internacional y la verdad es que no es así. Nosotros podemos utilizarlo para dirimir conflictos locales de carácter nacional, ¿ok? Yo he tenido, por ejemplo, un arbitraje con la empresa que me prestaba el servicio de vigilancia en una de mis plantas y se resolvió y fue maravilloso, todos cumplimos, ¿ok? Entonces, rompamos esa falsa creencia de que solamente para temas internacionales. Es una muy buena herramienta para asuntos domésticos. Vamos con la siguiente, por favor. Miren, esto sí es importante. Requiere de conocimientos para no correr riesgos. ¿Qué significa esto? Miren, el arbitraje sí es flexible, las partes van acordando, pero también requiere de un nivel de preparación, de conocimientos para evitar cometer errores, ¿ok? Entonces, ese nivel de expertise tiene que venir desde la celebración del acuerdo de arbitraje, porque un acuerdo de arbitraje mal elaborado va a estar viciado y va a generar problemas en el futuro. Siguiente. Bueno, el arbitraje sigue siendo necesario, sigue siendo muy necesario promover el arbitraje en nuestro medio, porque cuando vemos las estadísticas, y vamos a hablar más de eso adelante, resulta que, y si nos comparamos con otros países, todavía nosotros no estamos haciendo un uso masivo del arbitraje en Venezuela. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esa promoción? Desde las universidades, desde las empresas, ¿ok? Todos tenemos que trabajar en aras de promover el arbitraje, que además está reconocido a nivel constitucional. El Tribunal Supremo de Justicia ha tomado decisiones muy en línea con. Entonces, pongamos nuestro granito de arena. Vamos con la siguiente. Entonces, estas son las 15 bondades y las conclusiones para esta primera parte es muy sencilla. El arbitraje es una herramienta útil para el mundo empresarial. Debemos comportarnos bajo el principio de la buena fe. Tenemos que reconocer que se trata de una materia que requiere un nivel de experticia y hace falta seguir promoviendo los medios alternos de resolución de conflictos. Y por eso estamos hoy aquí conversando del arbitraje. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos a responder a la siguiente pregunta. Ya va, regrésate una. Vamos a responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo acudimos al arbitraje ante el SETCA? ¿No? Me interesa el arbitraje, quiero dirimir conflictos en el SETCA. Vamos a la siguiente. Y miren, el SETCA te ofrece básicamente tres servicios, porque va a depender del tipo de conflicto que tengas y el medio alterno que quieras utilizar para resolverlo. Podrás resolver conflictos mediante arbitraje, mediante conciliación, mediante juntas de controversia, ¿sí? Y el SETCA, para poder hacer uso de este servicio, usted requiere de un acuerdo con la otra parte. Entonces, si usted no tiene un acuerdo o está interesado en tener acuerdos con su otra parte, en la página web del SETCA se te ofrece modelos. Un modelo de cláusula básica, un modelo de cláusula ampliada, un modelo de cláusula escalonada. Son modelos que ya están a prueba de balas. Son modelos que han sido más que revisados y han sido inclusive cuestionados a nivel judicial y la respuesta ha sido positiva. Entonces, yo les recomiendo ampliamente utilicen los modelos que están disponibles en la página web.
Además, el SETCA les presta una asesoría y un acompañamiento en todo momento. Si usted tiene un conflicto y quiere que el SETCA les indique una estimación de cuáles van a ser sus costos, perfectamente el SETCA lo puede hacer. También el SETCA lo va a estar acompañando durante ese procedimiento. Recordemos que si acudimos al SETCA es porque estamos eligiendo el arbitraje de corte institucional. Todo lo que se efectúa en el SETCA está reglado. ¿Cómo está reglado? Bueno, contamos con reglamento, un reglamento de conciliación y arbitraje. También tenemos un reglamento de junta de controversia, que por cierto, inédito en el país. El SETCA es el primer centro de arbitraje en nuestro país de ofrecer este servicio de dirimir conflictos mediante junta de controversia o dispute board resolution. Y cuenta también con guías para el árbitro, guía para el conciliador. Y esto es producto precisamente de esa gran experiencia. Luego, también tenemos listas con nombres de personas con experiencia para que usted los pueda tomar en cuenta a la hora de elegir a sus árbitros, a sus conciliadores o a los miembros del Dispute Board Resolution. Entonces, desde el punto de vista de educación, también el SETCA invierte mucho tiempo. Hoy es un ejemplo de ello. Y el SETCA, por ejemplo, envía sus boletines, tiene una competencia para seguir fomentando las habilidades entre los estudiantes y profesionales jóvenes. Colabora en el premio Roger Farrell. Esto para incentivar la investigación jurídica en materia de arbitraje y talleres como los que estamos hoy. Entonces, el SETCA tiene las puertas abiertas para que nosotros podamos utilizarlos como institución arbitral y que nos acompañe en el proceso. Recuerden que el SETCA no resuelve, el SETCA no decide, el SETCA no es tribunal. El SETCA ofrece sus servicios administrativos para que un tribunal arbitral pueda decidir y poner fin a la controversia luego de un proceso en donde las partes van a estar participando, van a estar suministrando pruebas, van a estar dando su punto de vista. Bueno, de esta manera finalizo pues mi participación. Muchísimas gracias. Estaré atento para responder a sus preguntas al final de este evento. Gracias. Adelante, equipo. Muchas gracias, Diego. Muy interesante todo lo que comentas y de entre todo rescato, bueno, esa relación de colaboración que debe existir entre el arbitraje y los tribunales ordinarios. Bueno, vamos a continuar entonces ahora. Me corresponde presentar a la siguiente ponente, la doctora Claudia Madrid. La doctora Madrid es profesora titular de la Universidad Central de Venezuela en materia de Derecho Internacional Privado y Derecho de las Obligaciones, profesora del programa de Estudios Avanzados en Arbitraje y del programa de Estudios Avanzados en Derecho Privado Patrimonial, ambos de la Universidad Monte Ávila. Es parte de la lista de árbitros del SETCA y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. Adicionalmente, es directora de SOVEDEN. Adelante, doctora Madrid. Muchísimas gracias, Henry. Muchísimas gracias al SETCA y a SOVEDEN por la oportunidad. Voy a empezar a compartir la pantalla para conversar con ustedes hoy un poco respecto de lo que son las materias susceptibles de ser sometidas a arbitraje. Como decía Diego, el arbitraje tiene unas bondades que es necesario considerar a la hora de tomar la estratégica decisión de saber dónde vamos a litigar las posibles controversias derivadas de una relación jurídica. Pero hablar de las materias susceptibles de arbitraje, que es lo que quisiera compartir con ustedes en un primer momento, supone analizar el concepto de arbitrabilidad. Cuando uno piensa en ir en arbitraje, lo primero que acude a nuestra mente es, bueno, tenemos que hacer un acuerdo que tenga los elementos de validez necesarios para que el acuerdo funcione sin algún problema. Pero hay un punto muy importante que se nos olvida y es que si bien prácticamente todo puede someterse a arbitraje, hay algunas cuestiones que están excluidas o para las cuales se requiere un requisito adicional y es importante tener esto en cuenta. Entonces, por eso, lo que quiero conversar hoy con ustedes es cuáles son esas materias que pueden someterse a arbitraje o cómo se examina la arbitrabilidad en un caso concreto.
Esa determinación de la arbitrabilidad es de las cosas del arbitraje que está a mitad de camino entre el derecho contractual, porque la arbitrabilidad toca los sujetos y el objeto del acuerdo como contrato, pero que también viene del derecho arbitral, porque la arbitrabilidad de alguna manera delimita la competencia del árbitro. Antes de mirar cuáles son esas materias, me gustaría también conversar un poco respecto de por qué es necesario revisar la arbitrabilidad y quién revisa la arbitrabilidad. A ver, desde luego la arbitrabilidad la revisa el árbitro en un primer momento cuando se le plantea el asunto de su competencia, pero la arbitrabilidad también puede resultar en el terreno judicial, porque es posible que alguna de las partes, haciendo caso omiso del acuerdo, que es un contrato y que por lo tanto es ley entre las partes, pues decide aún así ir a la jurisdicción ordinaria. En el derecho arbitral venezolano se ha ido construyendo una excepción de arbitraje que limita al juez su revisión a que el acuerdo conste por escrito. Pero yo creo que sin violar el principio competens competens, en el sentido de que es el árbitro el competente para decidir sobre la validez del acuerdo arbitral y por ende sobre su propia competencia, el tribunal judicial podría detener la ida al arbitraje cuando se trate de una controversia inarbitrable. Y esto, a ver, en aras a los temas de celeridad y eficiencia del funcionamiento de la justicia, podría apoyar esta decisión. Es decir, si dos personas, por ejemplo, por usar un ejemplo muy evidente, aunque no tanto y ya lo veremos, pretenden divorciarse ante el arbitraje, una de ellas va a jurisdicción ordinaria, la otra llega y opone el acuerdo como una excepción y el juez dirá, mire, el acuerdo consta por escrito, pero es que esta controversia es inarbitrable, ustedes nada van a hacer yendo a arbitraje, poniendo en funcionamiento el arbitraje para que el árbitro les diga que eso no se puede resolver mediante arbitraje. Pero el tema de la arbitrabilidad también vuelve a plantearse en sede de nulidad de los laudos dictados dentro de Venezuela como una causal para anular el laudo, fíjense la importancia de este asunto, y vuelve o puede volver a plantearse en sede de reconocimiento o ejecución de un laudo dictado fuera de Venezuela. Entonces, por eso no solo entorpece el inicio del arbitraje, sino que incluso se puede plantear en fase ya del laudo frente a la nulidad y al reconocimiento o la ejecución cuando el laudo ha sido dictado en el extranjero. ¿Cuáles son los criterios de la arbitrabilidad? La arbitrabilidad puede depender o puede estar vinculada con los sujetos del acuerdo o puede estar vinculada con el objeto. Cuando nosotros la vemos vinculada con los sujetos, estamos pensando en términos de una arbitrabilidad subjetiva que tiene una directa relación con la capacidad de las partes de someterse a arbitraje e incluso con el poder de disposición, lo cual redunda en el tema del consentimiento. ¿Por qué? Porque hay determinados sujetos que bien no pueden someterse directamente al arbitraje, ¿ok? En algunas situaciones particulares. O es posible que estos sujetos tengan algunas limitaciones o algunos requisitos extra en su acuerdo arbitral para poder llegar al arbitraje. La noción de orden público, que es una noción que vamos a ver campear mucho en esta fase del procedimiento arbitral, va también a plantearse aquí desde el punto de vista de la arbitrabilidad subjetiva en el sentido de que se consideraría contrario al orden público permitir que estas personas se sometan a la decisión de un tribunal arbitral. Y en derecho comparado suele verse una limitación desde el punto de vista de la persona cuando nos referimos al Estado. Y ojo, no hay como una afirmación general y absoluta de que el Estado no puede ir a arbitraje comercial. No. El punto es que hay ciertas disputas vinculadas al Estado que no pueden ser sometidas a arbitraje y luego hay en otras situaciones en las que se requieren, de nuevo, formalidades habilitantes, podríamos decir, que tienen que surtirse antes de que el Estado o cualquiera de sus manifestaciones pueda acudir al arbitraje. Entonces, fíjense que estamos hablando de un sujeto que bien no tiene capacidad para someterse al arbitraje o su poder de disposición se ve disminuido porque no tiene ese derecho en su mano y con lo cual no puede ejercerlo, es decir, no puede tomar la decisión de someter sus controversias a arbitraje. Para entender esto de manera un poco más clara, pensémoslo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico venezolano. En Venezuela hay dos sujetos de especial regulación en temas de arbitrabilidad subjetiva, que son los incapaces y el Estado y algunas de sus manifestaciones.
Respecto de los incapaces, la Ley de Arbitraje Comercial venezolana establece en su artículo 3, donde hace una serie de exclusiones respecto de la posibilidad precisamente de ir a arbitraje. Pero respecto de los incapaces, no es que no puedan, es que si ellos quieren discutir alguna controversia que se vincule a la disposición de sus derechos o de sus bienes, deben contar para someterse a arbitraje con una autorización judicial. Fíjense que si vemos esto desde el punto de vista del derecho de las personas, someterse a arbitraje se ve como un acto de disposición y por ello requieren autorización judicial. No basta la representación que puedan ejercer los padres en el caso de los menores de edad o de los tutores en el caso de las personas entredichas, sino que es requerida la autorización judicial, es decir, que esto equivale a un acto de disposición. Ahora, respecto del Estado, hay como dos niveles de inarbitrabilidad. En el primero, se trataría del Estado discutiendo atribuciones y funciones propias de su imperio, como característica de la soberanía, cosa que no puede ir a arbitraje, ¿okay? Y que tiene que ser necesariamente resuelta ante la jurisdicción ordinaria. Esto se vincula de alguna manera con una disposición constitucional, que es el artículo 151 de la Constitución, que está referida específicamente a contratos y que parte de la idea según la cual en algunos casos, de acuerdo con la naturaleza del contrato, según dice la propia norma, las controversias deberán necesariamente resolverse ante los tribunales ordinarios. Y esto juega prácticamente como una causa de exclusividad de la jurisdicción fundamentada en la inmunidad de jurisdicción del Estado, cuando actúe con imperio. ¿Okay? Esos son los famosos actos de imperio en los cuales la doctrina en derecho comparado ha clasificado el tema de la inmunidad, que tiene además en Venezuela un desarrollo bastante particular y muy enraizado con el desarrollo de este sistema de gobierno que tenemos en este momento y sobre lo cual podríamos hacer otro evento sin terminar. Luego, en la propia ley de arbitraje, en el artículo 4, establece también una referencia a las sociedades en las cuales el Estado, los estados, los municipios o los institutos autónomos tengan un porcentaje igual o superior al 50% de participación en el capital social. Pensemos en PDVSA, por ejemplo, que no es que no pueda someterse a arbitraje, sino que para someterse a arbitraje necesita la autorización de toda la junta directiva para firmar el acuerdo y la autorización del Ministerio de Tutela. Entonces, fíjense que en ese caso no es que no se pueda ir a arbitraje, sino que se establecen requisitos adicionales para poder abrir esa puerta de la solución de controversias ante tribunales arbitrales. Luego, hay otro criterio de arbitrabilidad, como les decía antes, que tiene más bien que ver con el objeto del acuerdo arbitral. Si nosotros vemos esto desde el derecho contractual, quiere decir que, si recuerdan ustedes, uno de los requisitos esenciales a la existencia del contrato es un objeto que pueda ser materia de contrato precisamente. Entonces, visto desde el acuerdo arbitral, estamos hablando de una materia que pueda ser sometida a arbitraje, pero ya no tiene que ver con las personas que van a suscribir el acuerdo, sino con la materia que quiere planteársele al árbitro para que resuelva la controversia. En derecho comparado, los criterios de arbitrabilidad objetiva podríamos agruparlos en tres. Uno que es absolutamente libre, pero total, que es el criterio de que lo que puede ir a arbitraje es aquello que tiene naturaleza patrimonial, sin distinguir si es civil, comercial o lo que sea. Y luego los dos criterios que yo creería que más uno ve con frecuencia en las distintas regulaciones en materia de arbitraje, que son que puede irse a arbitraje respecto de materia disponible o el otro que puede irse a arbitraje en materia susceptible de transacción. Lo curioso de estos dos criterios, que aunque quieren como diferenciarse, uno ve en los distintos sistemas, que lo transable se define como aquello que de lo que se puede disponer, y lo disponible se define como aquello en lo que se puede transar. Yo sé que esto suena un poco a trabalenguas, pero es que estamos más o menos moviéndonos en el mismo terreno. Pero en todo caso hay que atender a estos criterios según lo que imponga el sistema, y ya vamos a ver cómo funciona esto en Venezuela. Es necesario tenerlo en cuenta porque la arbitrabilidad tiene un impacto en la validez del acuerdo arbitral. Es decir, usted puede haber firmado un acuerdo perfecto, que no sea patológico, que cumpla con los requisitos establecidos en la ley que le es aplicable, tanto desde el punto de vista de forma como desde el punto de vista de fondo, pero resulta que la controversia que usted está sometiendo a ese acuerdo
pues no es susceptible de ser resuelta mediante arbitraje. Entonces se está afectando de alguna manera esa validez del acuerdo, porque el árbitro en esa materia no puede asumir competencia para resolver el asunto. ¿Cómo ve el derecho venezolano el tema de la arbitrabilidad objetiva? En Venezuela la regla general es que puede irse a arbitraje en aquello que es susceptible de transacción, y esto es un criterio que nos acompaña desde el Código de Procedimiento Civil. De manera que las materias que no son susceptibles de transacción no pueden plantearse en arbitraje. Y desde luego aquí uno la pregunta que se hace, ajá, ¿y cuáles son esas materias? Hay una lista de materias que se pueden someter a transacción para saber que con ellas puede ir a arbitraje, y la respuesta es que no, porque con la transacción en Venezuela además hay un tema de regulación que no contribuye a esclarecerlo. La transacción está regulada tanto en el Código de Procedimiento Civil como en el Código Civil, y en ninguno de estos dos instrumentos se establece cuáles son aquellas materias sobre las cuales se puede transar. Y ha sido más bien la doctrina y la jurisprudencia que ha ido como construyendo un poco esas definiciones. El Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, en el artículo 608 se refería específicamente a temas de derecho de familia, divorcio, filiación y demás. Pero lo cierto es que aunque esto es lo que a uno se le ocurre que directamente sale del tema de la transacción y por lo tanto del tema del arbitraje, hoy en día hay cierta tendencia a admitir que el derecho de familia pueda ser sometido a arbitraje o algunos aspectos del derecho de familia. Y el fundamento mayor es cómo ha ido evolucionando este asunto del derecho de familia en lo que tiene que ver con resolución de controversias. Hay cierta desjudicialización, por ejemplo, cuando pensamos en el divorcio notarial que se admite en la gran mayoría de los países en América Latina, que, a ver, es la pareja que va ante el notario, le dice, mire, no tenemos hijos menores de edad, tenemos estos bienes, queremos dar este negocio hasta aquí, ella se queda con esto, el otro se queda con esto, y firmamos todos conforme, firma el árbitro dando fe de la declaración y se acabó el asunto, se acabó el matrimonio. Entonces, si puede hacerse esto ante un notario, ¿por qué no podría hacerlo un árbitro? Es como digamos, el fundamento de esta afirmación, pero de momento, el derecho de familia está fuera del mundo arbitral. Luego, el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial venezolana establece unas menciones particulares a ciertos casos que, como vamos a ver, respecto a ellos no cabe transacción, pero los puntualiza por razones muy singulares. La primera cuestión a la que se refiere el artículo 3 de la Ley de Arbitraje Comercial son las controversias que se consideran contrarias al orden público. Y contrarias lo resalto porque la disposición correspondiente al Código de Procedimiento Civil francés, que es como la primera referencia para nosotros incluso en materia de orden público, es que el código se refiere a materias en las cuales está interesado el orden público. Y esas son dos cosas distintas que hay que distinguir. Y ya la doctrina lo había hecho hace mucho tiempo y en Venezuela se consolidó a través incluso de la jurisprudencia. ¿Por qué digo que no son simplemente las materias que interesan al orden público? Porque esto supone que todas aquellas situaciones en las cuales las partes no pueden disponer o no pueden acordar en contrario, pues no podrían someterse al arbitraje. Y esto en la práctica no es así. Pensemos, por ejemplo, en materia laboral, hay arbitraje laboral y sin embargo la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores, las trabajadoras, establece que las normas establecidas en esa ley son de orden público. Y como esas muchas, recuerden que desde primera década de los 2000 para acá, todas las leyes en Venezuela prácticamente hacen referencia a que sus normas son de orden público. Entonces, hay que hacer esta distinción, porque verdaderamente a lo que se apunta es a un nivel de protección mayor, y pensando en controversias en las cuales se vulneraría el orden público y por lo tanto no puede haber arbitraje. Las materias que interesan al orden público pueden ser sometidas al arbitraje, pero imponen al árbitro la necesidad de trabajar con esas normas imperativas o con esos principios positivados de orden público. El profesor Roque Caivano, que es un profesor argentino muy reconocido en el mundo del arbitraje, él afirma que esta posibilidad de decir, mire, es que una cosa es que el árbitro tenga que manejar esas normas de orden público y otra es que por orden público no se puede ir a arbitraje. Cuando al árbitro le toca lidiar con estas normas hay que pagar un precio, porque probablemente su decisión vaya a estar sometida a más control sobre la aplicabilidad de esas normas.
Y esto puede poner al arbitraje en una posición incómoda respecto de sus relaciones con la jurisdicción ordinaria, porque uno se pregunta si el respeto a estas normas, calificadas como de orden público, puede conducir a un mayor control del fondo del laudo arbitral. En todo caso, en Venezuela, desde una sentencia de octubre de 2018, en donde se desaplicó una norma de la ley de arrendamiento de locales comerciales que prohibía el arbitraje, pues se llegó a esa conclusión de decir, mira, una cosa es que una materia o en una materia está interesado el orden público y por lo tanto el árbitro tenga que lidiar con esas normas, y otras que no se puede ir a arbitraje, y por eso se desaplicó esa norma, y esa decisión recibió la bendición de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. De manera entonces que habría que hacer esa claridad respecto de la primera exclusión que hace el artículo 3 de la ley de arbitraje. Luego se refiere a los delitos y faltas, pero deja la posibilidad de resolver los temas de la cuantificación de la responsabilidad civil derivada del delito en arbitraje. Aquí la pregunta que uno se hace es que si el tribunal ordinario se ve afectado por la prejudicialidad que supone la decisión penal sobre la civil, también afectaría el arbitraje. Es decir, si es necesario que se produzca una condena penal para poder luego solicitar o una decisión penal que puede ser absolutoria por la diferencia entre una cosa y otra, en todo caso, para que pueda irse al arbitraje. ¿Okay? Luego también hay una exclusión de todo lo que tiene que ver con el estado de capacidad de las personas, lo cual es absolutamente lógico. Es decir, un procedimiento de interdicción en arbitraje no se puede llevar, por ejemplo. Y luego están los supuestos en los cuales se produce una sentencia definitivamente firme, porque la garantía de no juzgar dos veces la misma cosa también tiene que garantizarse desde el arbitraje como mecanismo de administración de justicia. Pero aquí también hay una excepción que tiene que ver con los casos en los cuales la sentencia no se pronuncia sobre los efectos patrimoniales y sobre las consecuencias patrimoniales de la decisión, y respecto de ese detalle puede acudirse al arbitraje. Entonces, fíjense que es bastante restringido el campo en el cual no puede irse verdaderamente al arbitraje, y esto es una tendencia que nosotros vemos en general en el mundo. Cada vez hay más tendencia a afirmar que lo que puede conocer un juez lo puede conocer perfectamente un árbitro. Luego hay como un nivel particular de inarbitrabilidad que se genera no respecto del arbitraje en general, sino respecto del arbitraje que tendría su sede fuera de Venezuela. Fíjense que no estoy diciendo arbitraje internacional, porque en Venezuela puede haber arbitraje internacional y no habría este problema de aplicación del artículo 47 de la Ley de Derecho Internacional Privado. Me refiero a arbitraje que tenga sede fuera de Venezuela, porque en esos casos no puede someterse, no puede haber ese sometimiento por este nivel particular de inarbitrabilidad. Los casos de derechos reales sobre bienes inmuebles ubicados en Venezuela. Aquí ya hubo desde el 2003 una sentencia en el caso Consorcio Bar, que se trataba de un contrato de administración hotelera, pero también había en ese mismo contrato una garantía hipotecaria sobre el Hotel Four Seasons ubicado en Caracas. Y en ese caso, en la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, resolviendo un tema de regulación de jurisdicción, dijo, mire, con el tema de la administración hotelera no hay problema, ustedes váyanse a arbitraje. El arbitraje en ese caso era en la AAA. Pero respecto de la garantía hipotecaria, como es un derecho real sobre un inmueble ubicado en Venezuela, sobre eso solo conocen los tribunales venezolanos. Entonces, hay allí una limitante, repito, para el arbitraje con sede en Venezuela. Luego la norma se refiere de nuevo a las materias en las que no cabe transacción, que esas no afectan solo al arbitraje fuera, sino también al arbitraje dentro de Venezuela. Y finalmente, las materias que afecten a los principios esenciales del orden público venezolano. Hay una distinción de esta limitación con la que veíamos en el artículo 3, porque este es el orden público en el derecho internacional privado actuando ahí, que es un concepto mucho más restringido que el del orden público interno. Entonces la excepción es mucho más estrecha. Esta excepción da lugar a plantear lo que los europeos llaman foros de protección, por ejemplo, para los consumidores. Entonces, si yo tengo una cuenta en PayPal, por ejemplo, PayPal tiene un sistema ahí arbitral rarito, pero más o menos funciona, yo podría demandar ante un tribunal venezolano y decir, mire, yo no tengo ninguna oportunidad de ir a llevar un arbitraje fuera de Venezuela, y eso sería contrario al orden público. Entonces, el tribunal venezolano podría decir,
no reconozco ese efecto derogatorio por esta limitante y conservar en ese caso la jurisdicción. Pero esto, repito, son supuestos específicos para arbitraje que se lleve fuera de Venezuela. Finalmente, respecto de cuál es el mejor momento para pactar el arbitraje, ya el profesor Castañino adelantaba algo respecto de esto. El mejor momento es cuando las partes están negociando el contrato. Porque, claro, aquí las partes son los mejores amigos, no va a haber problemas y tal y qué sé yo, y justamente esa circunstancia les juega en contra porque muchas veces dicen, no, nosotros nunca vamos a tener problemas respecto a este contrato, no nos preocupemos de eso. Eso es casi como firmar capitulaciones o hacer un testamento, que eso es lo que trae problemas. Y no. Lo mejor es que durante la fase de negociación del contrato, durante la fase precontractual, las partes, no piense que como esto aparece al final en el contrato sea lo último que tengan que hacer. Cuando ya están agotados, en derecho comparado esto lo llaman cláusulas de medianoche precisamente por eso. Pero lo recomendable es que lo hagan al inicio. ¿Por qué? Porque esto es una decisión estratégica que tiene unas consecuencias respecto del resto de la relación. Fíjense que no estoy diciendo de cómo se lleva el arbitraje, ni mucho menos, sino de la propia relación, porque de la elección del arbitraje dependen las reglas del juego. Dependen las normas procesales en caso de plantearse controversia, sí, pero también dependen las normas sustantivas y la posibilidad que se tenga de elegir el derecho aplicable al contrato, por ejemplo, la posibilidad que se tenga de someter el contrato a los principios UNIDROA, que son las reglas que me van a decir exactamente qué es lo que tengo que ejecutar, cuándo se considera que no lo ejecuté e incurrí en incumplimiento, cuáles son los remedios ante el incumplimiento. Entonces, no es una decisión baladí, no es algo que, bueno, ponga cualquier cláusula de estilo al final del contrato y no hay problema. No, eso tiene que ser una decisión pensada. Pero ojo, lo decía el profesor Castañino también, no hay una limitante procesal para ello. No es que si no lo decide ahí no lo puede decir en el futuro. Lo que pasa es que, y tomo nota ahí de la estadística del profesor Castañino, que es mi 1%, porque generalmente cuando las partes llegan al momento de la controversia, no se ponen de acuerdo en nada y mucho menos sobre la posibilidad de ir a arbitraje. Es muy, muy complicado que se pongan de acuerdo en ese momento, por eso es una decisión que deberían tomar al inicio, porque de ella dependen muchas decisiones, muchas conductas exigidas, muchas calificaciones dentro de la propia relación en respecto al contrato que están celebrando. O sea, el momento perfecto para esto es la fase precontractual y no pensar que, bueno, estar pensando en controversias ahora es pavoso. No, eso es absolutamente falso. Esto no puede dejarse para último momento, ni mucho menos obviar la importancia que tienen dentro de la estructura del contrato y para apuntar incluso al cumplimiento del contrato. Estas son las reflexiones que quería hoy compartir con ustedes y quedo a las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Madrid. Muy importante lo que comenta respecto a que las partes tienen que ser muy cuidadosas al momento de redactar la cláusula, ya que, como bien lo dice, es la llave de entrada al arbitraje. Bueno, antes de continuar, les recuerdo que en caso de que tengan preguntas, pueden dejarlas por el chat y al final las responderemos en la ronda de preguntas. Bueno, ahora vamos a continuar con la siguiente ponente, la doctora Nayibe Chacón. La doctora Nayibe es abogada de la Universidad Central de Venezuela, es especialista en Derecho Mercantil de esa misma universidad, doctora en Ciencias Mención Derecho e investigadora profesora titular de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Adicionalmente, secretaria general de SOVEDAN. Adelante, doctora Nayibe. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a los organizadores. Permítanme que les voy a compartir una eh, breves instantes. Estaré compartiendo. Okay. Ahí podemos ver la presentación. Perfecto. Sí, vamos a dejarlo así para yo tener el control. Bueno, en esta oportunidad los organizadores me han solicitado el tema de aspectos relevantes al momento de suscribir una cláusula arbitral. Fíjense, ya lo decía el doctor Castañino, lo decía la doctora Claudia, que me antecedieron. En la parte de la contratación como tal, en la parte de la negociación, la parte antes de la existencia del contrato,
todo es como un noviazgo, todo es como una parte romántica, si se podría decir de alguna manera. Entonces, en ese momento todo es posible. La cláusula de arbitraje, así como cualquier otra que uno pueda colocar, por ejemplo, cláusulas en materia que se puedan colocar de penalizaciones para algún incumplimiento, etcétera, durante la vigencia del contrato, que no necesariamente tienen que llevar a la resolución del contrato, porque hay contratos que pueden tener para momentos y se continúa realizando el contrato. Este tipo de cláusulas hay que colocarlas antes de que ocurra la controversia. Si bien, como decía el profesor Castañino, él ha estado en algunos casos en los cuales ya surgida la controversia y ya se negocia una cláusula arbitral, pues lo ideal, lo idóneo, la situación perfecta es haberla incorporado antes de o cuando se está formando el contrato, ¿sí? Entonces, sin embargo, el hecho de que no, en esa oportunidad, resulta el momento en el cual las partes, si bien plantean el contrato para que sea ejecutado en la forma que están siendo, autonomía de la voluntad de las partes, en la forma que está siendo acordado, si bien es así, hay que prepararse para el peor escenario. Y a nosotros, a los abogados especialistas, a los abogados consultores, los abogados que tenemos a cargo consultoría jurídica, que hacemos algún tipo de asesoramiento, nuestro trabajo en verdad es precaver las situaciones o anteceder las situaciones, porque ya lo sabemos porque lo hemos vivido de experiencias anteriores, ¿sí? Entonces, precaver el peor escenario. Si todo marcha maravilloso y el contrato se ejecuta tal cual ha sido concebido con su objeto, en el tiempo en que fue pensado la ejecución del contrato, etcétera, o la mercancía se entregó sin ninguna clase de inconvenientes, el transporte ocurrió perfecto. Estoy aquí citando algunos de los contratos que normalmente tienen mayores probabilidades de que algo pase durante su ejecución, pero si no pasó nada, perfecto, ese es el mejor escenario. Pero los expertos nos tenemos que anteceder y cuando estamos realizando asesorías a nuestros clientes, cuando estamos realizando asesorías en nuestras consultorías jurídicas, pues tenemos que estar atentos al peor escenario. ¿Cuál es el peor escenario? El incumplimiento. Y cuando pensamos en el incumplimiento, uno puede decir, bueno, si incumplo, que me demande. Y que me demande es ir a la jurisdicción ordinaria. Pero todos sabemos, para nadie es un secreto, el estado en que se encuentra pues la jurisdicción ordinaria. Entonces, como en el comercio, porque aquí estamos hablando de un arbitraje comercial, de situaciones entre comerciantes, entre particulares, más allá de lo que nos hablaba la profesora Claudia, de un arbitraje entre trabajadores en aquellos países donde es posible, o aquellas situaciones de familia donde pudiese dar lugar a alguna especie de transacción y por tanto a la entrada al arbitraje o a la mediación, como en el caso de penal en algunos países donde a los menores que delinquen son llevados ante procesos de mediación antes de ir a un procedimiento penal. Bueno, en este caso nos vamos a referir principalmente a cláusulas dentro de contratos entre comerciantes, ¿ok? Entonces, cuando estamos en ese momento antes de la existencia del contrato, pues que vamos a redactar esa cláusula de arbitraje, como bien decía la profesora Claudia, no debería ser una cláusula de medianoche, no debería ser lo último que vamos a dejar. Debería ser una cláusula bien pensada, porque el arbitraje, si bien se presenta como un medio robusto, como una fórmula robusta ante la situación de los tribunales ordinarios, ¿sí? Si bien eso es así, para poderle dar entrada al arbitraje, la cláusula que le permite, que abre esa posibilidad, tiene que estar bien redactada. No nos copiemos de cláusulas, si bien los centros de arbitraje, así como el CEDCA, nos presenta una cláusula bueno, es una guía, ¿verdad? Es una guía, no solamente el CEDCA, también la Cámara de Comercio de Caracas, las ICC también tiene una cláusulas modelo,
pero esto no se trata de hacer un corte y pega dentro del contrato y creando un Frankenstein, ahí el muñeco de Frankenstein, irlo creando en un contrato a través de corte y pega de cláusulas. No, usted con su contraparte se sienta y efectivamente redacta la cláusula del contrato. Yo me voy a referir a un trabajo que me encanta del año 2021, no tengo la suerte de conocerla, pero este trabajo fue publicado por María Palacios Lamana el anuario de la Maestría de Derecho Internacional Privado, anuario que coordina la profesora Claudia Madrid y su equipo. En el número 3, como les digo, del año 2021, que se llama Elementos para la redacción eficaz, palabra que me encanta, la cláusula de cláusulas arbitrales. Ella, de una manera, ella me estoy refiriendo a María Palacios, de una manera muy pedagógica, nos divide esa cláusula en 3 elementos. Uno es los elementos imprescindibles. ¿Qué quiere decir eso? Que debería estar siempre presente una cláusula de arbitraje. Elementos de uso recomendable, lo que tradicionalmente se recomienda cuando usted está redactando la cláusula. Y elementos prescindibles. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted lo coloca perfecto, pero si usted no lo coloca dentro de la cláusula, tampoco pasó nada porque la cláusula debería continuar siendo eficaz. Vamos a referirnos a los primeros, ¿sí? Elementos imprescindibles, así como el tomate para una dieta saludable y las verduras verdes son imprescindibles para la sana alimentación, esta para una sana cláusula de arbitraje son elementos requeridos, elementos que deben estar presentes. Primero, la designación del arbitraje como método seleccionado por las partes. Es importante ser coherente en el contenido del contrato. Si usted ha colocado una cláusula décima primera, décima segunda de sometimiento al arbitraje, de selección de arbitraje para resolver todas las controversias del contrato, mal puede usted decir en una cláusula más abajo, la cláusula quinta, decimoquinta, decir que usted se someterá a los tribunales venezolanos o a la República de Venezuela, a cuyos tribunales sometemos este contrato. Porque o es arbitraje o es jurisdicción ordinaria. Usted lo que pudiese hacer, en todo caso, y aquí es el segundo elemento, es la limitación del ámbito de aplicación de la cláusula. Si todo el contrato va a ser aplicado, va a ser sometido en caso de controversia a arbitraje o solamente algunas cláusulas, algunos aspectos del contrato serán sometidos a arbitraje y los demás serán dejados a la jurisdicción voluntaria. Pero fíjense que eso tiene que estar de manera clara, ¿sí? Y tiene que haber una coherencia dentro de la cláusula y dentro del contrato. Fíjense que no nos estamos refiriendo solamente aquí a la cláusula de arbitraje, sino que nos estamos refiriendo incluso a una cláusula de domiciliación hacia o de jurisdicción dentro de los contratos, dentro del contrato. Luego, la referencia al tipo de arbitraje, evidentemente, mucho por comodidad y por seguridad de alguna manera, por tener conocimiento, porque son sedes institucionales, porque pueden ver los récords, la trayectoria de los centros de arbitraje, pues prefieren un arbitraje institucional en el cual seleccionan uno que les queda cómodo, que conocen la lista de árbitros, etcétera. Bueno, y ahí deciden cuál es y a su vez la determinación de la sede arbitral, si va a ser en Caracas y si es un arbitraje institucional, a cuál institución es la que usted se está refiriendo. Estos son como los elementos, dice María Palacios en su artículo, que les recomiendo que lo lean porque está muy sencillamente escrito y en el cual he basado esta presentación, pues estos serían los elementos imprescindibles para la existencia de la cláusula contractual. Luego, unos de uso recomendable. Bueno, el chocolate en cierta dosis, sobre todo el oscuro, es recomendable dentro de una dieta balanceada, dentro de una cláusula de arbitraje, haciendo este símil de la cocina, pues también hay unos elementos que son de uso recomendable. La determinación del derecho aplicable al fondo. Ya la profesora Claudia nos decía que cuando uno se sienta y puede tener chance
de discutir cuál es el derecho aplicable al fondo, puede resolver mucha de la gran parte de la propia controversia, porque ya yo sé cómo se tramita un procedimiento en tal parte, sé cuáles son los elementos de una figura, cómo son tratados en ese ordenamiento jurídico. Esto principalmente pasa para aquellos casos en los cuales tenemos partes internacional, o sea, tenemos alguien en Venezuela que está negociando con alguien en Europa, ¿sí? O en los Estados Unidos, etcétera. Con lo cual nos lleva a este segundo elemento, que es el idioma del arbitraje. Evidentemente, pues se ha pensado que el idioma universal es el inglés. Sin embargo, cada vez vemos más, depende, lo de universalidad no existe como tal en materia de idiomas, porque nosotros vemos, por ejemplo, que organizaciones como la OMPI, como la Organización del Trabajo, etcétera, utilizan distintos 4 y 5 idiomas dentro de su lista de oficiales. Entonces, usted tendría que seleccionar el idioma. Normalmente, el idioma del arbitraje se concatena o guarda coherencia con el idioma en el cual ha sido realizada toda la negociación que antecede al contrato y normalmente en cuál ha sido cuál ha sido el idioma en que termina siendo redactado el contrato. Es importante que este elemento sea determinado dentro del contrato, sí. Porque aunque María Palacio nos dice que es un elemento de uso recomendable, yo les diría que es un elemento importante determinar por lo siguiente. El idioma del arbitraje puede generar más gastos, ¿ok? ¿Cuáles son esos gastos? Traducción, necesidad de traductor oficial para documentos que usted quiera hacer valer dentro del procedimiento de arbitraje o que sea necesario llevarlos al arbitraje. Entonces son gastos, ¿sí? Más allá de necesitar un documento apostillado, más allá, bueno, usted va a tener necesidad también de un documento traducido oficialmente, ¿ok? Entonces, el idioma del arbitraje, si nos ponemos a pensar desde el punto de vista de la economía del arbitraje, del valor del arbitraje, sí tiene un peso importante, porque usted va a tener que además buscar árbitros que hablen ese idioma o en el peor escenario, buscarle el traductor para ese procedimiento. Luego, la confidencialidad normalmente, si bien la gran mayoría de los contratos grandes o pequeños de comerciales o de cualquier naturaleza que uno redacta, guardan la cláusula de confidencialidad o ya está inmersa dentro del contrato esa cláusula de confidencialidad, no está de más decir que el procedimiento, la cláusula, la existencia, el contenido y alcance también guarde esa confidencialidad. Elementos prescindibles. Bueno, usted puede prescindir de ciertas cosas dentro del contrato. Cualidades de los árbitros, aunque nos dice María Palacio que es un elemento prescindible, si usted tomó en consideración e incorporó idioma, pues evidentemente la cualidad del árbitro tiene que ser o debería ser, no es que tiene, debería ser un árbitro que domine ese idioma, ¿ok? Si está en idioma inglés, pues usted debería conseguirse un árbitro, por lo menos, o lo deseable, que las cualidades de los árbitros que van a estar dentro de la controversia sean, a dirimir la controversia, hablen idioma inglés, por ejemplo, ¿ok? Luego, cláusulas relacionadas con una pluralidad de contratos. Aquí estamos hablando, o María Palacios nos recuerda de que de un contrato pueden derivar otros, pueden haber otros relacionados con este y puede o no usted decir si ese otro contrato guarda ya relación o está conectado con el contrato que ya tiene la cláusula arbitral, pues usted pudiese de alguna medida prescindir de las cláusulas relacionadas con la pluralidad del contrato. No es necesario, o sea, no va a pasar nada si no la coloca la cláusula,
¿Ok? Y puede entenderse, depende cómo esté redactada la cláusula en el contrato principal, bueno, puede estar, o en el contrato, en el primigenio, puede estar entonces conectada con esa pluralidad de contratos. Luego, la regulación de las medidas cautelares, acuérdense que las medidas cautelares o tengan presente que las medidas cautelares siempre han sido un pinino, o sea, siempre han tenido un bemol en materia de arbitraje. Entonces, bueno, quizás la regulación no sea tan necesaria incorporarla dentro de la cláusula. La palabra clave, y ya para ir cerrando mi participación, para dar chance a las preguntas que tengan los expositores anteriores, pues las palabras claves en materia de arbitraje y en materia de redacción de la cláusula son dos: acuerdo y confianza. La cláusula arbitral debe reflejar la voluntad de las partes. Por eso es que forma parte de los acuerdos, forma parte de la etapa precontractual del contrato. No se debe dejar a última hora la cláusula de arbitraje, ni cortarla ni pegarla de un contrato anterior, ni pensar que usted puede buscarse a un experto para que le colabore, le asesore en la redacción de la cláusula de arbitraje. No está de más anticiparse. Ese es el trabajo del experto, del abogado, del asesor, ¿ok? En materia de negocio. Ese es el trabajo, precaver las posibles controversias que se den. Luego, para poder reflejar esa voluntad de las partes, la redacción de esa cláusula debe ser inequívoca. No es necesario que esté súper redactada, pero tiene que ser, como decía la profesora Claudia, una decisión pensada. ¿Okay? Que refleje inequívocamente, que las palabras reflejen inequívocamente la situación de la voluntad de las partes al momento de la contratación y al momento de incorporar esa cláusula. Y lo último, o lo más importante, que debería ser lo primero, pero es la expresión que efectivamente toma todo lo que en sí guarda el arbitraje, es que sea una cláusula que permita solucionar la controversia de forma efectiva y eficiente. Por eso les decía del título del trabajo de María Palacio, que ya hablaba de cláusulas eficaces, que sean cláusulas de arbitraje eficaz. No sirve de nada una cláusula de arbitraje incorporada en un contrato solamente para llenar esa parte, ¿ok? Si además esa cláusula va a ser después una controversia que va a generar gastos para dirimir si esa cláusula está bien, si esa cláusula es válida o no es válida. Hoy en día, si bien eso todavía sigue ocurriendo, la estadística debería ser cada vez menor. ¿Por qué? Porque nos estamos abocando, nos estamos dedicando a redactar cada vez más a esa parte precontractual y a redactar cada vez más mejores contratos, ¿sí? Entonces, si nos abocamos a eso, a redactar mejores contratos y por tanto, entre los cuales estén incorporadas mejores cláusulas contractuales en materia de arbitraje que incorporen al arbitraje, esa cláusula debería resolver las controversias que se den en cuanto al contrato en sí mismo, no en cuanto a la cláusula, ¿ok? Entonces, por eso, de ahí la importancia de que se encuentren incorporados los elementos y que éstas a su vez reflejen la voluntad de las partes de forma inequívoca. Les invito a leer en el anuario del año 2022 un trabajo de autoría, breves anotaciones sobre la confianza como elemento subjetivo en la elección de la institución del arbitraje, porque como les digo, la confianza en materia de arbitraje contractual y en comercial y en materia de todo lo que tiene que ver con comercio es la piedra angular de las relaciones jurídicas. Muchísimas gracias a los organizadores una vez más y a ustedes por su amable atención. Muchísimas gracias, doctora.
Muy interesante todo lo que comentan y a propósito les recuerdo, como ya habían comentado antes, que en la página web del SETCA tenemos cláusulas de arbitraje modelo. Bueno, continuando, por último, pero no menos importante, habiendo conversado previamente sobre el arbitraje, cómo acudir a él, cláusulas de arbitraje, vamos ahora a darle la palabra a María Alejandra González, directora ejecutiva del SETCA, para que nos hable un poco sobre las estadísticas en materia mercantil. María Alejandra González es abogada egresada de la Universidad Central de Venezuela, estudió la especialización en Derecho del Trabajo en la misma casa de estudio y es directora ejecutiva del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Es egresada del programa de Estudios Avanzados en Arbitraje de la Universidad Monte Ávila y el programa de Estudios Avanzados en Derecho Tecnológico de la Universidad Católica Andrés Bello. Adicionalmente, es editora ejecutiva de la revista de medios alternativos de resolución de conflictos MAR, que se realiza en conjunto con el Comité de Arbitraje de Benanchan. Adelante, María Alejandra. Muchas gracias, Henry. Bueno, en respuesta a las preguntas del chat, sí nos falta poquito. Vamos a aprovechar de complementar la presentación de estos profesores que además son nuestros mentores, árbitros de SETCA y de quienes siempre estamos aprendiendo, con algunas estadísticas. Pero antes de pasar a eso, quería comentarles que el proceso de arbitraje de SETCA contempla algunas características que lo diferencian de otros centros de arbitraje. Este es el caso de la fase previa de conciliación. Es por eso que las estadísticas que vamos a ver a continuación, que no son muy largas, van a incluir esta fase previa de conciliación, también algunas estadísticas en cuanto a las medidas cautelares, sobre todo qué es lo que han solicitado, y de pronto les vamos a brindar información de cosas que les pueden interesar, como por ejemplo, cuánto es el tiempo que duran los procedimientos de arbitraje, cuáles son las materias de los casos que se han recibido y sobre todo cuántos casos hemos ido recibiendo en este tiempo. Entonces, en la siguiente lámina les vamos a mostrar cuál ha sido como el universo de casos que se han recibido en SETCA. Como ven, no es un número muy elevado de casos. Hasta el 2023 habíamos recibido unos 186 casos. Ya este año se han recibido otra serie, pero bueno, a los fines estadísticos, pues no estamos presentando este año 2024, sino hasta el año 2023. Estos casos han sido súper variados y si quieren hacer un análisis de esta estadística, aunque parece muy sencilla, vemos que el pico estaba en el año 2015, lo cual va un poco de la mano con qué sucedía en Venezuela en esa época, cómo era la Venezuela de 2015 y luego cómo, bueno, también una situación país ha ido acompañando el tema de los casos. En el año 2021 vimos de nuevo un repunte en el número de procedimientos y digamos que más o menos como vamos ahora se mantiene una estabilidad, que es lo que más o menos se veía desde el 2009, 2010. Entonces, en un poco en complemento de lo que explicaba el doctor Diego Castañino sobre el uso del arbitraje, estas estadísticas son bastante modestas en comparación con otras que vemos en países como Perú, como Ecuador y otros países de América Latina, donde el uso del arbitraje es muchísimo más masivo. No obstante, no es para nada despreciable, ya que vemos que si bien no es un número de casos muy elevado, las materias que hemos tramitado o de los casos que se han recibido han sido muy variadas y eso nos ha permitido tener un panorama al menos un poco más amplio cada año y un mayor conocimiento de esta materia. Continuando con la presentación, aquí vemos las materias de los casos que se han venido recibiendo, ¿no? Hay materia de sociedades, seguros, prestación de servicio, pero el porcentaje mayor lo representa casi un 20% en materia de arrendamiento, esto es arrendamiento comercial. Y está muy seguido con casi un 18% en materia de bancas y finanzas, ya que muchos bancos de nuestro país incluyen cláusulas de arbitraje y conciliación en sus contratos de préstamo. Si bien sabemos que ahora hay un nuevo repunte de préstamos, en algún momento en Venezuela era bastante común la documentación de créditos a través de la banca, el otorgamiento de distintas carteras crediticias, y estos contratos, algunos se mantienen hoy día y otros, bueno, han sido otorgados más recientemente. Pero bueno, tenemos también una expectativa
de que este nuevo repunte de créditos bancarios en nuestro país pueda estar incluyendo también este tipo de cláusulas de arbitraje, pues lo que se está tratando es una materia netamente comercial, un préstamo que otorga una institución bancaria a un comerciante que perfectamente puede ser resuelto a través de arbitraje. La siguiente, por favor. Les comentaba que en el SETCA, o por lo menos estas estadísticas que brevemente les vamos a presentar hoy, incluyen temas de medidas cautelares, la fase previa de conciliación y el arbitraje. Es importante mencionarles que las medidas cautelares en el SETCA se pueden tramitar inaudita aparte, es decir, antes de ser notificada la parte demandada, que serían medidas cautelares para asegurar la ejecución del eventual laudo a favor que salga para esa parte solicitante, y esto está perfectamente regulado en el Reglamento de Conciliación y Arbitraje del SETCA, el más reciente de 2020, pero ya tiene muchísimos años que está así. A partir del artículo 38 es posible solicitar en el marco de una solicitud de arbitraje medidas cautelares para asegurar el cumplimiento o la ejecución de ese laudo arbitral. Medidas cautelares típicas de las que vemos en el Código de Procedimiento Civil, si bien el proceso de medidas cautelares se lleva de conformidad con el reglamento del SETCA. Pues creo que si bien la presentación es sobre estadísticas, vale la pena recordar que todo el procedimiento de arbitraje en el arbitraje institucional se rige por lo establecido en los reglamentos de los centros de arbitraje. Con esto quiero decir que no serían aplicables, salvo disposición en contraria o acuerdo de las partes, ninguna otra disposición normativa más que las establecidas en el reglamento y complementadas por el tribunal arbitral. En el caso de la fase previa de conciliación, que les mencionaba que el proceso de SETCA tiene esa particularidad, una vez que se inicia un proceso por arbitraje, es decir, ya hay una demanda, ya hay una divergencia de posiciones donde es necesaria la interposición de una demanda, el proceso SETCA prevé una fase previa de conciliación y es lo que nos permite ser el único centro en el país que tiene estadísticas sobre la efectividad de la conciliación para resolver estas controversias comerciales. Porque si bien la fase previa de conciliación no es obligatoria, pues sería absurdo pensar que existe una conciliación que sea obligatoria, pues es contrario a su naturaleza. Lo cierto es que con la interposición de la solicitud de arbitraje se han prepagado una serie de horas, que actualmente son hasta 6 horas de conciliación, que permite acercar a las partes en ese proceso de construir un acuerdo entre ellas. Y ya luego, bueno, tenemos la parte de arbitraje, el litigio propiamente dicho, una vez que es designado el tribunal arbitral y hasta que se toma la decisión. Entonces, siguiente. Aquí vemos que en materia de medidas cautelares, los vamos a ver por porcentajes, más del 35% de los casos donde se ha solicitado medidas cautelares se refieren a prohibiciones de enajenar y gravar, y está seguido con un poco más del 30% por embargo. Hay también un porcentaje de casos en los que se ha solicitado secuestro y algunas medidas innominadas que pueden ser, la verdad es que tan diversas como los casos lo ameriten. Y esto todo está atado un poco a lo que está previsto en el Código de Procedimiento Civil, pero de nuevo, la determinación de el proceso a seguir y toda la decisión va a ser de conformidad con el reglamento y el criterio del árbitro que recibirá esa solicitud. Evidentemente se toman en cuenta aspectos legales como el peligro de una demora, el fumus boni iuris, incluso los daños que esto puede generar para tomar en cuenta a la hora de tomar esa decisión. La siguiente. Aquí vemos, esto se trata de la fase previa de conciliación y de nuevo lo vamos a ver de acuerdo a porcentajes. Vemos que más del 50%, aproximadamente el 55% de los casos que fueron a esta fase previa de conciliación y culminaron en esa fase lo hicieron de 0 a 4 meses. Es decir, que es bastante corto el tiempo y bueno, vemos universo de 4 meses, pero hay casos que terminaron en 1 mes, otros en 2, otros en 3, y en promedio más del 50% de los casos terminó en esa fase, en ese tiempo, perdón. Luego vemos que hay otros números, un poco más, vamos bajando en la medida de que el tiempo es mayor, el porcentaje es menor,
¿Por qué? Porque la conciliación de por sí es un procedimiento bastante rápido, es un procedimiento que lo que busca es que a través de el apoyo de un conciliador guía a las partes a un acuerdo mutuamente beneficioso, y en experiencia una conciliación no puede ser tan larga, pues se pierden acuerdos previamente alcanzados, que la voluntad de las partes o el ánimo de las partes de conciliar se va perdiendo. Entonces vemos que son casos muy puntuales en los cuales el proceso llega a un término muchísimo mayor de 4 meses. Ya en la fase de arbitraje podemos ver que el grueso de los procedimientos termina, bueno, obviamente que desde 0 a 12 meses está el grueso de los procesos, porque vemos aquí están estas 3 primeras barras, que van a ver que de 8 a 12 meses está casi más o menos un 28% de los casos, pero menos que eso está como un 26% de 4 a 8 meses y un porcentaje menor de 0 a 4 meses, que si sumamos más o menos da como supera el 50% de los casos que terminan en máximo 1 año. Y estamos hablando de que en este proceso de arbitraje, ya la estadística como nosotros lo sacamos es desde el día que llega el caso a SETCA hasta el día en que se dicta el laudo arbitral. Pero debemos recordar que adentro de este proceso de 1 año pueden haberse solicitado medidas cautelares, lo cual puede haber demorado quizás 1 mes o 2 meses en el proceso de la ejecución, porque el laudo se dicta muy, muy rápido. En 1 o 2 semanas aproximadamente se tiene la decisión, con lugar o sin lugar, de la medida cautelar, y ya el proceso de ejecución suele demorar un poco más. También si las partes fueron a conciliar, aunque no hayan llegado a un acuerdo, eso es tiempo que se va invirtiendo del proceso. Entonces, si vemos que la mayoría de los casos terminen en 12 meses o a lo largo de 12 meses, es bastante corto para solucionar una controversia. La idea de SETCA siempre es que las decisiones se dicten en el plazo más breve posible, sin desmeritar o sin desproteger los derechos de las partes a la defensa, al debido proceso y a hacer valer sus pretensiones. Ya en la siguiente lámina vamos a ver un poco sobre lo que es el documento final. Ya terminaron en conciliación o en arbitraje, pero ¿qué se obtuvo? En conciliación vemos que la mayoría de los casos terminaron con un laudo que fue una transacción homologada. Y aquí es importante hacerles saber, para quien no haya tenido experiencia en SETCA, que un acuerdo en conciliación puede ser transformado en laudo arbitral. Y un laudo arbitral es definitivo, es vinculante para las partes y de obligatorio cumplimiento. Entonces, ese acuerdo que se alcanza en conciliación, además de ser bastante rápido y que minimiza muchísimo los costos, no queda simplemente en un acuerdo privado, que luego queda como en buenas intenciones, sino que las partes, por defecto del reglamento, salvo acuerdo en contrario, pueden transformarlo en laudo arbitral. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? El conciliador, que primero estaba guiando a las partes, que no tiene la posibilidad de imponer una decisión, pero si logran llegar a un acuerdo, puede ser convertido por las propias partes o designado por las propias partes como árbitro único a los fines de que dé forma de laudo arbitral esa decisión y que sea un título ejecutivo que en caso de incumplimiento las partes afectadas pueda solicitar su ejecución forzosa ante los tribunales. Esto evidentemente es una gran ventaja que tiene el proceso SETCA y por lo cual nosotros tenemos como dentro de nuestra bandera la conciliación. No por cualquier cosa, el centro primero se llama de conciliación y luego de arbitraje. Entonces vemos allí que en la fase de conciliación la mayoría son laudos, pero también puede haber el caso de que las partes simplemente lleguen a un acuerdo que decidan no transformar por las razones que sean, o también existe otro porcentaje que, habiendo solicitado medidas cautelares, el árbitro de urgencia, que es lo que significa TAU, Tribunal Arbitral de Urgencia, homologue un acuerdo de las partes. A lo mejor aún estando las partes en esa fase previa, pero que todavía no han llegado a nada, estando constituido un tribunal arbitral de urgencia, puede también homologar esa transacción. Entonces hay muchísimas oportunidades para que sea transformado en laudo y ese acuerdo sea ejecutable. Ahora si vamos a la parte de arbitraje, en cuanto a ese documento final, la mayoría de los casos una vez que llegan a esta fase terminan con un laudo. Esto es una estadística basada en casos terminados hasta 2023.
86 laudos, pero también hay otros laudos que son transacciones homologadas, y es porque las partes, aún estando en el procedimiento de litigio, como todos lo saben, pueden llegar a un acuerdo, una transacción que luego el tribunal, si están dados los extremos legales, podrá otorgarle la fuerza del laudo y homologar ese acuerdo de las partes. Pero también pueden llegar a un acuerdo que no sea transformado en laudo, ni mucho menos, sino que dé por concluido el procedimiento. En cuanto a los tipos de procedimiento que hemos tramitado, vemos que nosotros tenemos 3 tipos de procedimiento actualmente. El procedimiento de arbitraje como tal, digamos que el procedimiento regular es el que tiene toda la normativa completa del reglamento, y hay la posibilidad de un procedimiento expedito cuyos lapsos son un poco más reducidos, para cuantías un poco menores, complejidad menos grande, para contratos sencillos. Entonces tenemos en materia de arbitraje regular y expedito, y también tenemos la conciliación como una independiente, no solo como una fase previa dentro del arbitraje, sino también cualquier parte interesada o las partes interesadas pueden iniciar un proceso de conciliación independiente en el SETCA, siempre que ambas estén de acuerdo en eso. Entonces vemos que la mayoría de los casos se ha resuelto a través del arbitraje regular, con un 55%, arbitraje expedito 37% y la conciliación independiente solo un 8%. Es por eso que nosotros dentro del arbitraje fomentamos esa fase previa de conciliación, pues no es tan común, o al menos se está tratando de construir esa cultura de la conciliación en Venezuela para que sean más las conciliaciones institucionales, ¿no? Porque sabemos que las negociaciones y las conciliaciones se están llevando a cabo todo el tiempo, pero no necesariamente institucional. Es por eso que esa fase previa nos da la oportunidad de fomentar una vez más la conciliación y de procurar acuerdos en esa fase. En cuanto al tipo de tribunal, que puede ser generalmente 1 o 3 o cualquier número impar, vemos que la mayoría de los casos se han resuelto. Esto es una estadística que ha ido subiendo. El 60% de los casos se han tramitado con árbitro único y el 40% de los casos con tribunales colegiados. Aquí vamos a ir viendo un poco lo que han sido las materias o los tipos de contratos que hemos recibido, que se los trajimos acá un poco para que ejemplificar un poco más: resoluciones de contrato, sesiones de derecho, contratos de cuenta en participación, sanciones disciplinarias de sociedades civiles, la impugnación que se puede llevar siempre que en los estatutos esté incluida la cláusula de arbitraje, cobros de sumas de dinero, contratos bancarios de muchos tipos, contratos de almacenamiento, compraventa de muebles, de inmuebles, cobros de facturas, contratos bancarios, compraventa de acciones, pagarés, préstamos hipotecarios, líneas de crédito. La verdad es que todo lo que sea de alguna manera transable entre las partes, contratos que involucren el comercio como tal, puede ser llevado a arbitraje. Son materias perfectamente arbitrales, sobre lo cual no vamos a ahondar nuevamente, habiendo tenido la presentación de estos excelentes 3 profesores antes de mí. Ya un poco para terminar, les queríamos mostrar la página web de SETCA, donde tienen bastante información. Si ven aquí en la vista rápida, van a encontrar un enlace para los costos. Es fácilmente revisable cuánto puede salir un arbitraje en SETCA al darle al link de costo, colocando el monto en dólares, sin puntos ni comas, y tildando si es de 1 o 3 árbitros, pueden saber en tiempo inmediato cuáles serían los costos asociados a ese procedimiento. No obstante, nosotros siempre estamos a la orden para enviar presupuestos, ayudarlos en cuanto a verificar el tipo de procedimiento que más se adapte a las necesidades de su contrato. También al lado de costos van a ver cláusula modelo, y pueden descargar la cláusula modelo tanto en español como en inglés, los reglamentos vigentes en el SETCA, la lista de árbitros con la cual contamos, especialistas en distintas materias, y la revista de arbitraje, la revista MARC, que tiene muchísima información en materia de arrendamientos, en materia de arbitraje en sector de aeronáutico, en muchas áreas. Entonces, una revista bastante amigable que los invitamos a revisar, y un poco incluso hasta escribir si tienen algunos artículos que quieran publicar. El comité
siempre está atento a verificar ese interés. Pero bueno, aquí en la página web de SETCA además encuentran no solo nuestras redes sociales, nuestro correo electrónico general para información, nuestros números, sino también una sección de contáctanos que pueden utilizar. No obstante, siempre a través de las redes sociales también, nosotros constantemente estamos recibiendo información a través del DM, y estamos publicando muchísima información de valor que sirve para llevar el día a día y comprender estos medios alternativos de una forma amena, no tan rígida, y bueno, la idea también siempre es colaborar. Ya para finalizar la siguiente lámina, aquí les dejo un mensaje del fundador de SETCA y expresidente de Benamcham sobre lo que es la visión de SETCA, y para lo cual además estamos hoy aquí. Nos va a caracterizar un estilo de procesos eficientes, orales e informales hasta donde se pueda, sin desproteger los derechos de las partes, con énfasis en la conciliación, todo en un ambiente profesional. Seremos expeditos, económicos y sencillos, es el norte del Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje. Recordemos que el arbitraje es una vía para resolver controversias rápido entre comerciantes, y así como se realiza el comercio, es como quiere SETCA ser una alternativa. No queremos que el arbitraje se convierta en un lugar donde se haga uso de extremos de recursos o de incidencias y que al final no resuelven la controversia. El norte de centros de arbitraje como este es que las partes logren resolver sus controversias a través de la conciliación, el arbitraje o la junta de controversias, el mecanismo que mejor se adapte a sus necesidades. Aquí tienen igualmente en un poquito más grande nuestros datos de contacto. Nosotros estamos a la orden para lo que puedan necesitar, cualquier duda. Es importante también que, bueno, no somos asesores jurídicos, no podemos asesorarlos en el contrato, pero sí podemos asesorarlos con todo lo que es el reglamento SETCA, el procedimiento, ayudarlos a comprender cómo iniciar un proceso en SETCA. Además, en la página web van a encontrar una serie de informaciones sobre cómo iniciar un proceso, cómo contestar. Y además nosotros estamos a la orden con muchísima información sin costo para que puedan hacer uso eficiente de estos mecanismos. Ya con esto, bueno, les agradezco. Yo sé que viene la etapa de preguntas, pero bueno, aprovechando esta oportunidad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y se pararon temprano y se conectaron a esta actividad. Esperamos que haya sido muy provechosa para todos ustedes. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a todos los ponentes. En efecto, vamos a avanzar con la ronda de preguntas y en aras de llevar un tiempo estricto y en virtud de que son varias preguntas, sí les voy a agradecer a los ponentes que den unas respuestas breves. Por acá tengo una primera pregunta dirigida al doctor Diego Castañino, es de Yulimar Vargas, dice, ¿cómo se puede ejecutar el laudo ante los juzgados de la República y cómo es la ejecución de medidas judiciales, medidas cautelares? Ok, gracias, Henry. Miren, rápidamente, recuerden que el ius imperium es una atribución exclusiva de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué significa esto? Que los árbitros no pueden ejecutar sus decisiones, de tal manera que las partes tienen que tomar las decisiones arbitrales y llevarlas a la jurisdicción ordinaria para entonces buscar el cumplimiento forzoso de estas. ¿Es esto una debilidad del arbitraje? No, no lo es. ¿Ok? ¿Y es esto una particularidad del foro venezolano? No, tampoco lo es. ¿Ok? Forma parte de cómo son las reglas de funcionamiento del arbitraje. Esto demora un poco el trámite. Bueno, no necesariamente. O sea, los tiempos son los que son. ¿Ok? Y ha pasado de todo. Cuando comparamos, por ejemplo, con la situación de España, me llamó mucho la atención un dato que me dieron hace poco, en donde se dictan muy pocas medidas cautelares en arbitraje. Entonces, cuando yo pregunté, ¿y por qué? Bueno, porque se les hace más fácil pedir la medida cautelar en la jurisdicción ordinaria y ahí se ejecuta inmediatamente. De hecho, los indicadores eran una locura, como que solo habían visto 2 medidas cautelares, una cosa así. Y eso me sorprendió mucho porque no es nuestro caso. Nuestro caso en Venezuela sí que se dictan medidas cautelares y bastantes, ¿sí? Y luego, pues, ha pasado también de todo un poco. Hemos visto cumplimiento en un registro sin tener que pasar por la jurisdicción ordinaria para la ejecución forzosa de una medida. Sí se ha visto, sin ningún problema. Pero bueno, también hemos visto que no.
Entonces, algunas instituciones han puesto algunas trabas. Hemos visto la superintendencia de bancos también ahí haciendo algunos pronunciamientos, pero bueno, es normal, ¿sí? Yo sí siento que recomendaría siempre, si se dan los requisitos que María Alejandra les comentaba, solicitar su medida para que sea decretada y en aras de eso conseguir estar en una posición un poco más favorable al momento del litigio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Diego. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Estaba dirigida a la doctora Madrid. Es de Victoria Rosales y dice, ¿los menores emancipados y con autorización para ejercer el comercio necesitan una autorización adicional para someterse a arbitraje? Gracias por la pregunta. Sí, sí la requieren. La ley de arbitraje expresamente lo establece en esos términos porque es calificado como un acto de disposición especialísimo y requiere una autorización especial para poder someterse a arbitraje. Perfecto, muy bien. La siguiente pregunta, también dirige a la doctora Madrid. ¿Se considera el tema laboral como de orden público y por lo tanto no arbitrable, aun cuando se traten de relaciones privadas entre empleado y patrono? Es de orden público porque la propia ley entre los artículos 3 y 4, la ley del trabajo lo establece así, pero no quiere decir que no se pueda ir a arbitraje. Es justamente la diferencia que traté de establecer. Que una materia interese al orden público no quiere decir que sea contrario al orden público acudir a arbitraje. Entonces, la materia laboral es una materia calificada por el propio legislador como de orden público, pero en la cual no hay imposibilidad en principio de acudir a arbitraje. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, la siguiente pregunta dirigida a la doctora Nayibe. Entre los elementos prescindibles mencionó la sede del arbitraje. ¿Cuál es la relevancia de esto? ¿Cuáles son los efectos jurídicos de la sede de arbitraje? Gracias por la pregunta. Bueno, determinar prácticamente, a ver, cuando uno determina la sede, puede determinar muchos otros elementos, inclusive el derecho, las personas que van a estar ahí sujetas, etcétera. Entonces, jurídicamente tiene una relevancia, pero no es una condición. Fíjense que la expresión que se utiliza es elementos que deberían estar contenidos en la cláusula, pero no pasa nada si no está dentro de la cláusula. Lo que pasa es que cuando uno sujeta a un lugar, por ejemplo, una sede, y coloca además un arbitraje institucional, pues le da alguna solidez a esa cláusula arbitral, pero no pasa nada si no se encuentra, ¿ok? Entonces, son elementos que deberían estar contenidos en la cláusula, pero que no pasa nada si no estuviera. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Nayibe. Esta siguiente pregunta va dirigida a la doctora Claudia nuevamente. Es de Leonardo Nicosia. Para que una controversia laboral sea susceptible de transacción, tiene que esperarse a que culmine la relación laboral y es necesaria la homologación del inspector de trabajo o del juez de sustanciación, mediación y ejecución. ¿Esos mismos requisitos son necesarios para la validez de cláusula arbitral en un conflicto laboral? Esa es una muy buena pregunta porque supone, a ver, decir que no supondría avalar al arbitraje como una instancia en la cual pueden saltarse requisitos que están establecidos en la ley, a cuenta de la voluntariedad que caracteriza el arbitraje. Yo, sin que esto sea una respuesta definitiva y desde mi desconocimiento profundo del derecho laboral, diría que sí es necesario y que esto funcionaría como un requisito de admisibilidad incluso. Pero repito, yo no soy especialista en derecho laboral, es la percepción que tengo a partir del conocimiento del funcionamiento general del sistema. Ok. Esta siguiente van dirigida a María Alejandra. De José Guzmán, ¿cuál es el monto mínimo para poder acudir al SETCA? Bueno, no hay un monto mínimo, hay unos costos mínimos de SETCA que sin duda pudiesen tomarse en cuenta a la hora de iniciar un proceso. Eso lo van a encontrar en el apéndice de costos y honorarios que está publicado en la página web y en el calculador interactivo que les comentaba hace rato en la presentación. Pero también hay que recordar que no todo es el tema de la cuantía. Hay muchas veces donde, por ejemplo, para estimar la cuantía de un procedimiento nos vamos a simplemente los cánones de arrendamiento dejados de pagar, por ejemplo,
pero lo que queremos recuperar es el inmueble. Entonces la cuantía en sí no debería ser, salvo que esto les represente algún inconveniente, el motivo por el cual acudir al arbitraje. Es decir, puedes tener un procedimiento cuya cuantía sea de $10.000 y no obstante decidir ir al arbitraje porque lo que se quiere recuperar o lo que está en el fondo es la recuperación del inmueble. Entonces no hay un monto mínimo, hay costos mínimos de SEDCA que se tienen que evaluar para tomar esa decisión y que están publicados en la página web del SEDCA. Muchísimas gracias, María Alejandra. Y vamos a finalizar con estas dos preguntas. Voy a unir estas dos preguntas, también dirigidas a María Alejandra, respecto a las medidas cautelares. Son de Aura Seijas y Gilmar Vargas. En cuanto a las medidas cautelares, ¿el registro público acepta el documento originado del arbitraje para asentar la nota marginal de prohibición de enajenar y gravar? Y ¿puedes citar un ejemplo de un caso SEDCA donde se haya ejecutado una medida cautelar de secuestro? Bueno, voy a empezar por lo primero. Anteriormente, cuando yo comencé acá en el SEDCA y antes de que existiera esta resolución del SAREN, a través del cual se tienen que aprobar todas las actuaciones que realizan los registros públicos, y eso lo deben saber todos, anteriormente un laudo de medida cautelar era simplemente remitido la parte se encargaba de llevarlo al registrador público y el registrador colocaba la nota marginal de prohibición de enajenar y gravar sin mayor trámite. Hoy día, y es un tema más de la práctica, hoy día es necesario la autorización del SAREN. Entonces, generalmente lo que están haciendo las partes es ir a los tribunales de ejecución, a los tribunales de instancia, el tribunal oficia al SAREN, el SAREN aprueba o da la autorización al registro público y el registro público hace lo conducente. Pero es un tema más no del arbitraje, sino de hoy día cómo está funcionando la institución. Anteriormente era muchísimo más rápido, como todos para registrar una asamblea incluso. Y en cuanto al tema de ejemplos de ejecución, lo que pudiese invitar a la participante es a revisar nuestra memoria arbitral. Nosotros publicamos 2 libros, que es la memoria arbitral 2 y 3, que está relacionada con laudos, que tiene ejemplos de decisiones que se han dictado en materia de medidas cautelares, pero ya la ejecución como tal, básicamente es el procedimiento de ejecución de sentencia que se lleva de conformidad con el Código de Procedimiento Civil. O sea, si quieres saber cómo salieron las decisiones, está la memoria arbitral, pero ya el proceso de ejecución es en los tribunales. Porque como bien lo mencionaba el doctor Diego Castañino, el tema de ya el jus imperium, esa capacidad de hacer ejecutar las decisiones solo le corresponde a los tribunales del Estado y se llevan a cabo de conformidad con el procedimiento establecido en la ley. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra. Creo que con esto hemos llegado al final. Este evento, bueno, como saben, realizado en conjunto por el Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje SEDCA y la Sociedad Venezolana de Derecho Mercantil. Muchísimas gracias a todos los asistentes por haberse conectado a este evento. Muchísimas gracias a los 4 ponentes del día de hoy, Diego Castañino, Claudia Madrid, Nayibe Chacón y María Alejandra González. Un placer haber contado con sus excelentes conocimientos. En nombre de SEDCA y de SOEDEM, quisiera agradecer a todos y hasta pronto. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias.